En la mira, Gobierno Nacional aplicará cambios salariales a partir de junio. Por cambios contundentes, Ecoanalítica exhorta a implementar políticas para generar confianza en el bolívar. Rechazo. Alianza del Lápiz plantea ante el TSJ anular impuesto a las grandes transacciones financieras. Falsa alarma. Colegio de Veterinarios del Estado Táchira niega casos de fiebre aftosa en el país. Alerta residencial. Más de 40 familias se encuentran en alto riesgo tras un derrumbe en Guatire. Secuelas del terremoto. Cifras de muertos continúan en aumento en Turquía mientras se mantiene la esperanza de encontrar sobrevivientes bajo los escombros. Rey de Reyes. LeBron James alcanza récord imposible de romper al convertirse en el máximo anotador de por vida en la NBA. Homenaje póstumo. Celia Cruz, la guarachera del mundo, será la primera latina cuyo rostro aparecerá en una moneda estadounidense. Noticiero Venevisión. Amigos, tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Buenas noches, Nelcy. Buenas noches, Néstor. Un gusto que nos acompañen durante esta hora de información y de inmediato comenzamos con las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo. En el mes de junio, el Gobierno Nacional hará cambios a la política salarial y otras medidas macroeconómicas. Así lo informó el diputado Jesús Faría. Diana Vázquez tiene más información. El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, explicó que el ajuste salarial no es una medida política, sino macroeconómica, que depende de los ingresos petroleros. En el futuro inmediato, segundo trimestre de este año, segundo semestre de este año, ya veremos nosotros cambios importantes, significativos en relación al tema salarial. Faría responsabilizó a las sanciones económicas de impedir el aumento del ingreso mínimo de los trabajadores. No cabe duda alguna. Si tú eliminas el bloqueo en el escenario venezolano, nacional, las condiciones de desarrollo y la calidad de vida de nuestro pueblo se va a ver modificado en términos positivos de una manera muy importante. El también economista señaló que los bonos sociales seguirán siendo una estrategia del Gobierno Nacional para atender las necesidades de la población que confirmó son muy altas. La figura de los bonos, pero también está la figura del sueldo social, infinidad de servicios por los cuales la población no paga nada o paga muy poco. Y por supuesto el incremento clásico salarial, que eso no puede estar descartado, un derecho. El parlamentario no descarta que un nuevo aumento salarial esté calculado con base a la criptomoneda venezolana Petro, porque dijo, esto tuvo un impacto positivo hasta octubre del año 2022. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El país no avanzará en materia económica si el Gobierno Nacional insiste en implementar políticas basadas en generar confianza en el bolívar. Esto lo aseguró Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica. Oliveros expresó que tras haber pasado por una hiperinflación, la población perdió la confianza en el bolívar, siendo este el problema estructural de la economía venezolana, por lo que se amerita de cambios contundentes y profundos para que el país avance. El economista destacó que a quienes ganan en bolívares les afecta la subida de los precios y la devaluación, porque eso hace que su pérdida de poder adquisitivo sea cada vez más grande. Asimismo, insistió en que no se puede pensar en tener una estabilidad salarial sin tener primero una estabilidad de precios. El Ministerio de Comercio Nacional se prepara para una rueda de negocios que incentive la producción a fin de favorecer lo hecho en Venezuela. Durante un encuentro liderado por los ministros de Comercio Antonio Morales y el de Industrias y Producción Hipólito Abreu, se debatieron en conjunto con representantes de los principales sectores económicos de Venezuela la sustitución de importaciones y la eliminación de distorsiones a fin de favorecer la producción nacional. Morales señaló que el ministerio se encuentra trabajando para garantizar la calidad del comercio del país, reimpulsando el sello Norben.
Y el presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, acudió al Tribunal Supremo de Justicia para presentar un recurso de nulidad contra la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras por considerarlo un impuesto inflacionario y regresivo. Andrés Díaz Hernández con toda la información. A juicio de Ecarri, este impuesto también impacta en el costo final de la producción de alimentos y medicinas, además de ralentizar la recuperación del aparato productivo del país. Pero por lo demás que afecta a la economía nacional. Es decir, no solamente que es que está afectando a los emprendedores, está generando inflación, le está impactando al bolsillo de los venezolanos, pero para completar está estimulando la evasión al fisco nacional. Consignamos como abogados de la República y en nombre de la Alianza del Lápiz como organización política, lo hicimos en nombre propio y de la propia Alianza del Lápiz. Indicó que el planteamiento que ha surgido desde la Asamblea Nacional de una ley de emergencia salarial tiene que estar acompañado de un estudio económico acorde a la realidad de Venezuela. Entonces yo lo que creo es que lo que tenemos que tener no solamente es un aumento del salario, creo que tiene que haber un cambio del régimen laboral en Venezuela, número uno. Dos, tienen que haber medidas de transformación económica como quitar este impuesto inflacionario y confiscatorio. Tercero, tenemos que dejar que el dólar circule libremente, tenemos que hacer que los empleados públicos también puedan cobrar en dólares. Antonio Ecarri informó que en los próximos días su partido político presentará un plan nacional de reestructuración completa de la economía, esto a su juicio para aportar ideas que ayuden al desarrollo del país. Andrés Díaz Hernández, Noticiero Venevisión. El presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios, Eduardo Sánchez, reiteró que seguirán insistiendo en mejoras salariales para el gremio. 5 puntos tenemos en la calle en estos momentos. Incremento salarial indexado. Segundo, discusión de los contratos colectivos. Tercero, libertad de los trabajadores. Cuarto, la indexación de las pensiones y jubilaciones y el pago de las prestaciones sociales. Y quinto, sencillamente resolver el problema de la previsión social porque los trabajadores están indefensos. No hay sistemas de salud. Sánchez destacó la importancia de la unidad de toda la clase trabajadora del país en defensa de sus derechos. Y Venezuela tiene la infraestructura para minimizar los efectos de la escasez internacional de gas generada por el conflicto bélico en Europa del Este. Así lo aseguró el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento Nacional, Ángel Rodríguez. El parlamentario apuntó que la industria refinadora venezolana tiene la capacidad para exportar gas licuado tanto a Europa o Norteamérica en busca de diversificar el mercado energético. Puede contribuir a minimizar esos efectos. Venezuela tiene la infraestructura para, digamos, generar todo lo que tiene que ver con el gas a nivel de los consumidores de otros continentes. El desarrollo de la infraestructura de gas está en marcha. En las condiciones actuales tenemos todas las variables que nos permiten decir que sí podemos exportar gas. El diputado manifestó que el país puede convertirse en uno de los proveedores de seguros del gas. Es innegable que Venezuela, con las reservas de gas creo que tenemos y con la reserva de petróleo, ya no hay discusión sobre quién en el mundo es una potencia en el área energética. Entonces eso nos permite a nosotros, digamos, ayudar, negociar, asociarnos con quien tenga necesidad energética en el mundo. Rodríguez informó que se hicieron sugerencias al Ejecutivo para buscar la transferencia de tecnología con países que han desarrollado una infraestructura gasífera importante en otras latitudes. La ONG Foro Penal informó que en el país hay 270 personas detenidas por supuestas razones políticas, 4 menos en comparación con el balance de enero pasado. La ONG indicó que de estos detenidos, 120 son civiles y 150 militares, y de ellos 257 son hombres y 13 mujeres. Según la organización, desde 2014 se han registrado 15.777 detenciones de carácter político y más de 9.000 personas siguen sujetas a medidas restrictivas de su libertad. Y cambiamos de tema. Mientras siguen en aumento las cifras de muertos y heridos tras los 2 terremotos de magnitudes 7,8 y 7,6 que sacudieron a Turquía y Siria, la ayuda internacional no se ha hecho esperar desde el primer momento y ya 14 países se encuentran en esas naciones para apoyar con las labores de búsqueda y rescate. Laura Villalón de la Alianza Informativa Latinoamericana está en el lugar y nos va a ofrecer todos los detalles. Laura, buenas noches, te escuchamos.
Gracias. Pues en las últimas horas el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha visitado el epicentro del terremoto de 7,8 grados que sacudió el sureste de Turquía en la madrugada del lunes. El presidente turco ha prometido a la población agilizar el despliegue de estos servicios de emergencia que llevan horas y horas trabajando sin descanso para recuperar el máximo número de personas con vida bajo los escombros. De hecho, en este territorio también se han desplegado más de 14 países que han enviado equipos de rescate y perros de búsqueda de personas con vida bajo los escombros. Durante la tarde de este miércoles se han producido interrupciones en la red social Twitter. Algunos aseguran que ha sido el gobierno quien ha cortado su funcionamiento, y entre la población han crecido mucho las críticas en este aspecto, porque horas y días después del terremoto aún hay gente que pide ayuda bajo los escombros a través de las redes sociales. Y muchas ONGs también se coordinan, entre ellas a nivel de traducciones si son extranjeros, o a nivel local para abastecer a las regiones en las que aún no han llegado otro tipo de equipos de rescate. Esta red social es crucial para la población afectada y también para el resto de Turquía, para poder conocer qué está pasando, porque el rescate va lento o si se agiliza el número de fallecidos, y también para saber qué se necesita en esa región. De hecho, en el resto del país, como comentaba antes, continúa el despliegue de medios de voluntarios para enviar todo el material que se necesita, ya sean mantas, ya sea donar sangre, incluso civiles en sus propios coches han llenado sus vehículos de materiales entre todos los vecinos para abastecer estas zonas afectadas por el terremoto. Desde Turquía, Lara Villalón para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchísimas gracias. Y en medio de la tragedia en Turquía y Siria, la esperanza se mantiene, pues las labores de rescate no se detienen pese a las complicaciones por las gélidas temperaturas y las réplicas de los sismos. Hasta el momento, los socorristas han sido testigos de momentos milagrosos al liberar con vida a varias personas después de permanecer más de 50 horas bajo los escombros. Uno de esos casos ocurrió en la provincia turca de Adiyaman, donde un padre y su hijo fueron rescatados luego de 54 horas entre las ruinas. Y en una zona de Siria, una niña y su hermano fueron salvados tras 36 horas bajo los restos de su vivienda. Mientras eran rescatados, la menor estuvo todo ese tiempo protegiendo al pequeño con su brazo. En otro salvamento, 2 gemelos de 1 año y medio y sus padres fueron rescatados. En la ciudad de Kahramanmaraş, una mujer logró ser liberada con heridas de un hotel que colapsó, así como logró ser socorrida otra menor de 7 años. De igual forma, se reportó que al sur de Turquía, un bebé de 1 año sobrevivió con heridas leves, mientras en la zona de Hatay, otra mujer estuvo 53 horas bajo los escombros. Se conoció que el clima helado, con hasta -6 grados, limita la capacidad de supervivencia de las víctimas a medida que pasan las horas. La comunidad árabe de Maturín decretó 3 días de duelo colectivo en honor a las víctimas del terremoto ocurrido en Siria y manifiestan su respaldo a toda la población de ese país afectado. Luis Bustamante nos ofrece los detalles. Durante 7 días se mantendrá media asta la bandera del Club Social Árabe y se suspenden las actividades festivas que tenían programadas. La Junta Directiva del Club Social Árabe de Maturín desea transmitir el pesar que siente toda esta comunidad por los sucesos catastróficos ocurridos en la República Árabe de Siria. Le pido a Dios por el pueblo de Turquía, por el pueblo de Siria, por nuestro amado el Líbano, Palestina, Siria, por nuestra amada Venezuela. Invitaron a la colectividad a una misa que se efectuará el lunes en la Catedral de Maturín. En una sola oración por la paz, por las almas de los fallecidos y para que Dios les conceda la resignación y la fortaleza necesaria a todos los seres humanos que hoy están sufriendo. Informaron que a través de la Embajada de la República Árabe Siria se está gestionando ayuda para los afectados. Este canal abierto es de 24/7 y estamos coordinando muchísimas cosas importantes que realmente podemos hacerle llegar a nuestros hermanos en la República Árabe Siria. Igualmente, el presidente del Club Social Árabe de Maturín manifestó que en los próximos días se instalarán centros de acopio para que la colectividad pueda colaborar con las víctimas de esta tragedia.
Desde el Estado Monagas en la Cámara, Alexander González, Luis Bustamante, Noticiero Venevisión. Una pareja fue detenida en el estado Falcón por privar de alimentos y maltratar física y psicológicamente a un niño de 4 años, alegando mal comportamiento del infante. Elvis Daniel Hernández Chirinos, padre del niño, y su pareja Nogreli Guadalupe Céspedes Barreno, mantenían al niño aislado de restos de sus familiares como castigo por trato cruel a víctima especialmente vulnerable. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía número 10 del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal. Noticiero Venevisión dice no al abuso infantil. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, a mí me pegaban y aprendí la lección, soy un adulto sano? Los niños de hoy han cambiado y hay distintas formas de criar. Si bien es cierto que nuestros padres y nuestros abuelos hicieron lo mejor que podían con lo que sabían, también es cierto que nosotros tenemos en nuestras manos muchísimas más herramientas e información. Hoy, los padres representantes y profesores tenemos el deber de educar alejados de la violencia. Detrás de cada golpe queda un impacto psicológico y emocional. Y allí les hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos de esos problemas que estamos teniendo hoy en nuestro día a día o para relacionarnos con los demás vienen atados a situaciones que vivimos en nuestra niñez? Entonces les digo, dile no a la violencia, dile no al golpe y vamos a tratar de evolucionar nuestra crianza y nuestra relación con nuestros niños. Noticiero Venevisión dice no al abuso infantil. Amigos, y con esto hacemos nuestra primera pausa. A regreso, más noticias. Ya venimos. Noticiero Venevisión. Continuamos con las informaciones. El presidente del Colegio de Veterinarios del Estado Táchira, Alejandro Pacheco, desmintió que haya casos de fiebre aftosa en ganado en el país. Marina Eglot nos informa. El profesional del gremio veterinario señaló que el 70% del ganado en la zona fronteriza está vacunado contra la fiebre aftosa y el país tiene las condiciones para ser certificado como territorio libre de la enfermedad. Entonces no entendemos las declaraciones del presidente de FEDENAGA, donde él asegura que tenemos fiebre aftosa. Sí, podemos tener 2 años que no se ha reportado ningún caso, ningún brote, y no somos el único país en Venezuela que estamos buscando salir de fiebre aftosa bajo vacunación. Sin embargo, Pacheco señaló que el 70% del rebaño nacional podría sufrir de leptospirosis. Leptospira es una enfermedad endémica para toda Sudamérica, vamos a hablar. Sí hay reportes de leptospira, como de brucela, de tuberculosis también. ¿En qué nivel se encuentra eso en el ganado de la región? Mira, te aseguro que el 70% de la ganadería venezolana debe tener leptospira. La leptospirosis bovina no afecta a los humanos, sin embargo tiene un impacto en la calidad de la carne y de la leche. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Venevisión. Productores de caña de azúcar de Aragua y Carabobo exigen que cese la importación de azúcar para proteger la producción nacional. Randolfo Blanco nos reporta. Los cañicultores explicaron que los productores nacionales tienen en estos momentos suficiente azúcar para abastecer el mercado interno hasta el mes de mayo. Nosotros los productores tenemos cerca de 1.200.000 toneladas ya molidas. Eso significa que tenemos cerca de 80.000 toneladas de azúcar en nuestros almacenes y no la hemos podido colocar por la excedente azúcar importada que hay en los anaqueles. Reconocen que para abastecer el resto de la demanda nacional es necesario importar azúcar, pero consideran que esto debe hacerse después de sacar la producción interna y que la importación sea a través de los centrales azucareros y no de terceros. Nosotros el 11 de enero tuvimos una reunión donde le informamos que estaban instalando azúcar y ellos se quedaron comprometidos que la iban a parar. Resulta ser que hoy en día todavía tenemos azúcares entrando, llegaron en estos días unos containers full de azúcar, tenemos información de que también viene por ahí un barco también con azúcar importada. Los productores aprovecharon para solicitar una vez más al Estado financiamiento para poder renovar las maquinarias e incrementar las áreas de siembra.
En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El 15 de febrero se anunciará la fecha de las primarias opositoras. Así lo aseguró Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano. Solórzano afirmó que se escogió esta fecha para hacer el anuncio porque ese día será el acto donde se presentará el cronograma a seguir para lograr un cambio político en el país. La también precandidata a la presidencia de Venezuela aseguró que en recorridos realizados por diversas regiones se percibe que los venezolanos desean escoger a un candidato a través de las primarias y no que la dirigencia política los imponga. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, aseguró que el candidato para las venideras elecciones debe ser validado por el pueblo venezolano. Jenny Soto con los detalles. El gobernador Manuel Rosales fijó posición sobre las elecciones primarias de oposición, asegurando que en todo proceso debe respetarse la opinión de los venezolanos. Un aspirante, un candidato no puede nacer de un cogollo o de un conciliábulo de un grupo. Tiene que ser expresión de la gente, pero eso lo decidirán en su momento los que están dedicados a esa tarea. El mandatario regional, durante la presentación de su memoria y cuenta del 2022, destacó la recuperación del Estado en varias áreas, como en lo económico, en la salud, educación, entre otros. El respeto al Zulia, la recuperación de nuestras raíces, de nuestra historia, de nuestra felicidad, de nuestra esperanza. Antes nos miraban con tristeza, pensaban que el Zulia se estaba acabando y hoy nos miran otra vez con respeto. El Zulia volvió a brillar y florece en el escenario nacional. Ese es el primer logro trascendental, la recuperación de nuestra autoestima, de nuestro valor. El gobernador Rosales manifestó que aspiran intervenir unas 700 escuelas para fortalecer la educación en la región. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. En el estado Bolívar, trabajadores de las empresas básicas se concentraron e introdujeron un pliego de peticiones ante la Corporación Venezolana de Guayana. Henderson Pérez nos amplía todos los detalles de la información. Ante esta situación, el gobernador Ángel Marcano junto a la Central Obrera de los Trabajadores sostuvieron una reunión con el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado, para plantear las solicitudes de la clase obrera de Guayana. Nosotros, en reunión sostenida con el presidente Maldonado, donde la clase obrera presentó este pliego de peticiones, un pliego de carácter conciliatorio, con sus peticiones concretas. La vida es concreta. Resolvemos y avanzamos. Nosotros lo que sí tenemos claro, los dirigentes y los trabajadores, es que no nos vamos a meter en una agenda violenta. Marcano dijo que una comisión viajará a la ciudad de Caracas. Estamos saliendo al aeropuerto para Caracas, los dirigentes más unos trabajadores de base que vamos a comenzar al más alto nivel a discutir y a resolver el tema de la clase obrera. El gobernador Ángel Marcano dijo que actualmente las empresas básicas de Guayana se mantienen activas. Desde el estado Bolívar, Henderson Pérez, Noticiero Venevisión. 4 comunidades del oeste de Barquisimeto denunciaron que tienen más de 3 meses sin servicio de agua potable, situación que afecta a la calidad de vida de al menos 1.500 familias. Génesis Colmenares con la información. Los habitantes de las comunidades Brisas del aeropuerto San Vicente, Ezequiel Zamora y Negro Primero se concentraron para exhortar a la hidrológica del estado Lara una solución inmediata a la falta del vital líquido. Llevamos 3 meses consecutivos sin el vital líquido, ya que por la topografía o por el bajo caudal, que son las informaciones que nos mantiene la hidrológica, en estos momentos no tenemos el vital líquido. Y nosotros estamos cívicamente para que la hidrológica, la ingeniera Sabratrici, nos dé una respuesta satisfactoria a este problema del agua que tenemos desde el mes de noviembre hasta estas alturas. Las familias afectadas contaron que se necesitan más de $5 para llenar un tanque de 1.000 litros, por lo que ante el alto costo recurren a la solidaridad de sus vecinos. Duro, porque algunas veces si aquí compra una pipa no podemos pedirle porque se quedan sin agua. No llegó más nada. Si llega supuestamente los miércoles era que teníamos agua 2 o 3 horas, más nunca ese beneficio nos llegó. Ya los tanques no nos quieren llenar un tanque, una pipa, porque tiene que ser un tanque, ya están en $6, $7, no encontramos qué hacer. Las comunidades esperan que las autoridades regionales solventen esta problemática en el menor tiempo posible, de lo contrario aseguraron que continuarán protestando por el servicio de agua. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, a Noticiero Venevisión.
Sandra Oblitas, presidenta de la Misión Sucre, encabezó un acto en homenaje al mariscal Antonio José de Sucre. Esto con motivo de la celebración de los 228 años de su natalicio. En esta actividad participaron académicos, historiadores y escritores, quienes resaltaron los aportes del mariscal Sucre para la independencia de Venezuela. Esa diplomacia bolivariana de paz que hoy nosotros refrendamos, transitamos, reivindicamos y enarbolamos, tiene un origen en lo que fue la gesta del mariscal Sucre en los procesos de independencia, cuando se fueron a firmar los tratados de paz, por ejemplo, etcétera. O sea, hay una historia que nos viene y que hoy nosotros podemos entender y significar, y eso es la historia en definitiva, ver nuestro camino el día de hoy, ver el transitar, el futuro, teniendo el conocimiento y el reconocimiento de lo que son los semilleros, de dónde venimos. Alejandro López, historiador y presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, dijo que Antonio José de Sucre, prócer de la independencia, fue el operador de la idea de la unidad americana. Sucre fue el general de las tropas patriotas que garantizó, la liberación de Ecuador con la batalla de Pichincha, la liberación de Perú y Bolivia con la batalla de Ayacucho. Es un referente en la construcción del derecho internacional humanitario. Su participación en los tratados de armisticio y regularización de la guerra de 1820 son testigos de su talante de la diplomacia de paz. Sucre, como ningún otro general americano, logró ejercer un liderazgo positivo en una diversidad de nacionalidades que encontramos combatientes de buena parte de los países americanos: Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Panamá. Más de 2.000 familias que habitan diferentes comunidades del estado de El Tamacuro solicitan el asfaltado de las vías. Aseguran que el deterioro de las carreteras daña sus vehículos. Ángel Marcano con la información. Más de 7 comunidades de esta zona rural están afectadas debido al deterioro de las vías principales de acceso, la cual impide el tránsito de transporte y vehículos particulares, incrementando las penurias de numerosas familias de bajos recursos que habitan en estos sectores. Para acá está una vía productiva, que por favor se aboquen a reparar la vía. Ya los carros no quieren, ya tienen todo el delantero vuelto chicha. Los transportes no se quieren meter para acá y lo que se meten están cobrando el pasaje muy caro. Que nos mande un poquito de bacheo para echarle a esta carretera que está en pésimas condiciones. Los huecos son intensos y ¿cómo se llama? Cuando llueve es una laguna de agua que los carros no ven por dónde van a pasar y han tenido accidentes en estos huecos. Esta situación afecta también a los pescadores y productores agrícolas, por lo que hacen un llamado a los entes correspondientes a aprovechar la época de verano para atender esta situación. Desde Tucupita, en la Cámara de Jesús Martínez, Ángel Marcano, Noticiero Venevisión. Comunidad en Acción se trasladó a la población de Guatire en el estado Miranda. Acá en la urbanización La Sabana, más de 40 familias están en alto riesgo tras el desplome de este talud que se desprendió en la última etapa de estas residencias. La inestabilidad del suelo amenaza la paz de estos vecinos. Conozcamos esta historia. Al llegar a esta urbanización mirandina, la tranquilidad es visible en sus primeras etapas. Sin embargo, desde el año pasado, esa quietud se disipó en los edificios de la parte final. Y es que la inconsistencia del suelo generó el progresivo derrumbe de este estacionamiento. Un suelo arcilloso y esto, cada vez que llueve, esto va socavando, más que las juntas de asfalto, no, de concreto, se fueron agrietando, se fueron abriendo, y esto trajo como consecuencia que socavó el terreno y tumbó el talud. Claro. Tras el desplome del estacionamiento, la comunidad de La Sabana vive con miedo. Temen el colapso total de los inmuebles. Los niños ya no pueden disfrutar del estacionamiento. Nosotros como propietarios no podemos parar nuestros vehículos aquí en el estacionamiento, ya que
Por esta situación todo puede caer, puede irse los vehículos y afectar no solamente a nosotros, sino el edificio que está abajo y los vehículos que están allá abajo. Ya estas dos torres aledañas al derrumbe del talud comenzaron a cuartearse en sus columnas. Esto es un peligro tanto para este bloque como para los demás, pues, porque a la chiquita cuando vengamos a ver ya se fue el estacionamiento. Cuando esto llegue, las lluvias otra vez va a ser peor. Pero a pesar de las amenazas visibles en esta urbanización de Guatire, sus habitantes lamentan el desinterés de las autoridades por brindarles un apoyo. Solo fueron asistidos cuando tuvieron varios días sin luz. El secretario de gobierno, fuimos a la alcaldía, pero no se pudo hacer nada, pues. Y entonces después, con tanta presión, fuimos a la electricidad, que fue que mandaron a la gente de electricidad y cambiaron los transformadores porque el poste de la luz estaba caído. Tuvimos 3 días sin luz. A mucha gente se perdió la comida. Los habitantes de Guatire valoraron nuestra cobertura. Aplaudieron la labor que Comunidad en Acción viene realizando en pro de los más necesitados. Que tanto yo como todos mis vecinos estamos bastante agradecidos con todos ustedes por haber venido aquí para poder grabar este problema, para poder solucionarlo también, porque ahora ya vamos a cumplir 1 año con esto. Nos despidieron confiando que serán escuchados. Pero otro de los problemas que denuncian los habitantes de la urbanización La Sabana es la contaminación del agua. Denuncian que deben invertir constantemente en la recarga de botellones. Desde el noticiero Venevisión ratificamos que para nosotros la comunidad es primero. En Guatire, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Hacemos una pausa, pero al regreso. Bueno, preocupante y bajo vigilancia. Conozca las razones por las que la Organización Mundial de la Salud pide prepararse por la gripe aviar y el cólera. Los detalles en lo que pasa en el mundo. No se aparten, que ya regresamos. Continuamos con más de su noticiero Venevisión, revisando, Néstor, la información internacional en lo que pasa en el mundo. Vamos a iniciar. En Estados Unidos, allí la cifra de ingresos ilegales de 4 nacionalidades cobijadas por el programa anunciado un mes atrás por la Casa Blanca ha disminuido sustancialmente. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, nos presenta más detalles en el siguiente informe. Como un plan efectivo ha calificado la Casa Blanca el programa que fue dado a conocer el 5 de enero, en el que venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos solicitan a través de la aplicación CBP One una cita para presentarse ante autoridades migratorias. Anunciamos el número más bajo de cruces ilegales en puertos de entrada desde febrero de 2021. Los datos no han sido aún publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, por sus siglas en inglés, pero dan cuenta de una reducción del 97% con respecto al mes anterior, y es que presentarse ante autoridades migratorias abre caminos a procesos legales. Si deciden tratar de evitar a la patrulla fronteriza, están entrando al país ilegalmente y una vez que están en el país, no tienen la oportunidad de solicitar asilo porque tienen que presentar una solicitud para hacerlo. Organizaciones en la zona fronteriza corroboran la reducción en la llegada de migrantes, pero expresan otra preocupación. Es alarmante que la realidad es que más en Ciudad Juárez hay más personas vulnerables en la calle, entonces no sabemos si ha funcionado en sí como dice la administración. Otros analistas destacan que el funcionamiento a corto plazo no garantiza el éxito de la medida. Hay una gran diferencia entre 360,000 cupos disponibles y 600,000 personas que ingresaron. Eso va a causar problemas. Y si el gobierno mexicano solo va a recibir a 30,000 de ellos, terminaremos teniendo más personas entrando. La Casa Blanca además destaca como un logro el apoyo recibido por el sector privado, que ha invertido más de $4,000 millones para generar oportunidades económicas en países centroamericanos, con la meta de desmotivar la migración irregular. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
En España, desde este miércoles, las personas no tendrán que usar mascarillas en el transporte público, luego que las autoridades tomaran la decisión de poner fin a su obligatoriedad. Sin embargo, estas sí deben ser utilizadas en lugares como centros sanitarios y farmacias. Esta medida es la última hacia la normalización de la vida en la nación europea tras la pandemia de COVID-19 y cuando la incidencia del virus presenta una de las tasas más bajas en ese territorio. La Organización Mundial de la Salud advirtió que en las últimas semanas se han multiplicado los brotes de gripe aviar causados por el virus H5N1 en mamíferos como bisones, nutrias, zorros y leones marinos, un fenómeno que considera preocupante y que debe ser vigilado. Aunque la enfermedad sigue siendo poco habitual en humanos, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, considera que no se puede asumir que siempre sea así, por lo que llama a una preparación para cualquier cambio de situación. Por otro lado, el ente también alertó que los crecientes brotes de cólera globales ponen en riesgo directo de contagio a más de 1.000 millones de personas en el planeta. Según fuertes indicios publicados por el equipo internacional que investiga la tragedia del vuelo MH17, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, autorizó el despliegue de sistemas de defensa aérea en el este de Ucrania, que incluyeron el lanzamisiles Buk, que derribó en 2014 un avión de Malaysia Airlines. La conclusión se basa en documentos oficiales y conversaciones interceptadas en los días previos al hecho que dejó 298 muertos. Sin embargo, en este momento hay muy pocas pruebas para iniciar un proceso y la inmunidad del mandatario ruso le impide ser demandado judicialmente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se encuentra este miércoles en Reino Unido, en su primera visita a ese territorio desde que estalló el conflicto en su nación. Durante su viaje, el mandatario se reunió con el primer ministro británico Rishi Sunak y agradeció el apoyo de Reino Unido desde los primeros días de la guerra. Además, en un discurso en el Parlamento, Zelensky volvió a pedirle aviones de combate. En Bolivia, el gobierno negó que haya una persecución política en contra de la hija de la expresidenta interina Yanine Áñez ante la investigación que abrió la fiscalía en su contra. Carolina Rivera está siendo investigada por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Para la indagación, la Fiscalía pidió informes a 32 instituciones sobre sus actividades. Rivera ha asumido la representación pública de su madre ante la opinión pública boliviana y su defensa ante instancias internacionales. En Japón fue detenido el exdirector ejecutivo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Yasuo Mori, en un caso de sobornos. El hombre fue arrestado bajo sospecha de amañar la concesión de 26 licitaciones para organizar eventos de prueba del campeonato por un valor de unos 3,5 millones de euros. Así, el ejecutivo se habría coordinado con altos cargos y personas vinculadas a una agencia de publicidad para elaborar una lista de empresas preferentes para que salieran ganadoras. Europa experimentó el tercer mes de enero más cálido desde que hay registros, según informó el Servicio de Cambio Climático de Copernicus. El pasado 1 de enero en los Balcanes y Europa Oriental se alcanzaron temperaturas cálidas récord y una región de Noruega también registró destacadas anomalías en ese sentido. Por otro lado, la cobertura de hielo marino, tanto en la Antártida como en el Ártico, registraron descensos. El Ministerio de Salud de la Nación anunció el valor más bajo de mortalidad infantil en la historia del país, en el marco de una nueva edición presencial del Consejo Federal de Salud celebrada en Casa Rosada. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, anunció que en Argentina la tasa de mortalidad infantil, cantidad de defunciones de niñas y niños menores de un año que ocurren cada 1.000 nacidos vivos, descendió a 8 por 1.000 en 2021, lo cual, respecto a la tasa del 9,2 por 1.000 registrada en 2019, significa una disminución de más de 1 punto en 2 años. Se trata del menor valor histórico registrado. Con esta información hacemos una nueva pausa. Así es, amigos, al regreso, Gregorio Rojas con toda la información deportiva. Ya regresamos con más información.
¿Qué tal, amigos? Gusto en saludarles. Tiempo de revisar información deportiva en su noticiero Venevisión. Soy Gregorio Rojas. ¿Es LeBron James el mejor jugador de la historia de la NBA? Es la pregunta que muchos se han hecho, incluso desde el debut del nativo de Ohio en el mejor baloncesto del mundo. Esa pregunta volvió a aparecer luego de que este martes 7 de febrero rompiera el récord de más puntos de por vida en el mejor baloncesto del mundo. Vamos a ver las imágenes del compromiso entre los Lakers de Los Ángeles y el Thunder de Oklahoma City en el Crypto.com Arena, donde LeBron James alcanzó, o mejor dicho, superó con este lanzamiento los 38.387 puntos que tenía en ese momento, o que tiene Kareem Abdul-Jabbar, y que lo colocaban como el máximo anotador de la historia. Fue en el tercer cuarto de ese compromiso que LeBron James estableció la nueva marca. El juego se detuvo para celebrar el logro del Rey. Estuvo acompañado en la cancha por su familia, por Kareem Abdul-Jabbar, por el comisionado de la NBA Adam Silver y el exjugador Magic Johnson, entre otros. James, de 38 años y en su temporada número 20, llegó al juego de la noche del martes a solo 36 puntos de romper el récord, el cual estuvo en manos de Kareem Abdul-Jabbar desde 1984. También en otros compromisos de la NBA, un choque más que destacado, el de los Soles de Phoenix ante los Nets de Brooklyn. Triunfo de los primeros, 116-112. DeAndre Ayton fue el mejor por Phoenix con 35 puntos, 15 rebotes, un robo de balón. Mientras que por Brooklyn destacó Cam Thomas con 43 unidades, 5 rebotes, 3 pases para canasta, un robo y un bloqueo. Ambos equipos son quintos de sus respectivas conferencias. Phoenix en el oeste, Brooklyn en el este. Pasamos a notas del fútbol. Otra debacle para un equipo sudamericano en el Mundial de Clubes. El Flamengo, el Club de Regatas Flamengo de Río de Janeiro, cayó ante el Al Hilal de Arabia Saudí, 3-2. Salem Al-Dawsari al minuto 4 adelantó al cuadro saudí, mientras que Pedro al minuto 20 niveló las acciones por el Mengaon. Al 45, al noveno minuto de edición tras los 45, Al-Dawsari puso el 2-1. ¿Se acuerdan de él? Fue el que hizo desastres ante Argentina en el Mundial. Luciano Darío Vieto al 70 anotó el 3-1. Pedro al primer minuto de edición tras los 90 intentó encaminar una remontada de Flamengo. No alcanzó. Al Hilal se medirá al vencedor del choque entre Real Madrid y Al-Ahly. En Italia, la Juventus de Turín venció a el equipo Salernitana 3-0 en Salerno, en el estadio Arecchi. Dusan Vlahovic al minuto 26 adelantó a la Vecchia Signora, mientras que Filip Kostic puso el 2-0 al 45. El 3-0 llegó en la segunda parte con el doblete de Dusan Vlahovic. La Juventus intenta levantar cabeza, es décima con 26 puntos a 12 de los puestos de clasificación a competición europea y todavía con chance de ganar la Copa Italia. Amigos, hasta aquí la información deportiva en su noticiero Venevisión. Fuerte abrazo para todos. Feliz noche. Bien, un fuerte abrazo para ti, Gregorio Rojas. Amigos, y con esto hacemos una nueva pausa. En la próxima parte, el sol no regresa, pero ellos sí. Después de 10 años de haberse separado, La Quinta Estación y Natalia Jiménez estarán de vuelta. Los estrenos y estrellas. Al regreso. Más el 15 de propina. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo.
Hola Venezuela, yo soy Nieves Oteldo y esto es Estrenos y Estrellas. El rostro de la guarachera del mundo, Celia Cruz, estará plasmado en una moneda de 25 centavos en Estados Unidos para dejar claro que fue una de las mujeres más influyentes de la historia. United States Mint, fuente oficial de nuevas monedas estadounidenses, considera a la fallecida artista cubana como un ícono cultural y una de las artistas latinas más populares del siglo XX. El diseño de sus monedas se dará a conocer a mediados de este año 2023, aunque entrarán en circulación en 2024. De esta manera, la reina de la salsa es la primera cantante que formará parte del programa American Woman Quarters, y junto a ella están Patsy Takemoto Min, que fue la primera mujer de color en servir en el Congreso, Mary Edwards Wallach, también una cirujana de la época de la Guerra Civil, defensora de los derechos de la mujer y abolicionista. También estará Pauli Murray, poeta, escritora, activista, abogada, sacerdote episcopal y firme defensora de los derechos civiles. También Gertrude Simmons Bourne, escritora, compositora, educadora y activista política por el derecho de los nativos americanos. Luego de ser criticada por su aspecto físico durante su aparición en la reciente edición de los Grammy, Madonna aseguró que no va a disculparse por su apariencia. Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones artísticas que he hecho, ni por mi apariencia o por cómo me he visto, y no voy a empezar ahora, fue lo que escribió la reina del pop en su cuenta de Instagram para responder a los comentarios que generó especialmente el estado de su cara tras diversas operaciones estéticas. Después de 17 años, el venezolano Gustavo Dudamel dejará la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y pasará a formar parte de la Filarmónica de Nueva York a partir del 2026. El anuncio lo hizo el propio director en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, donde aseguró que le honra ser nombrado como próximo director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, donde lo promocionan como el próximo gran director de la historia. Dudamel agradeció a la Filarmónica de Los Ángeles por ayudarle a aprender y a crecer a través de innumerables desafíos y triunfos durante casi 2 décadas. Maná informó que no podrá actuar en el Festival de Viña del Mar debido a que Fernando Olvera Fer todavía no se ha recuperado de una lesión que tuvo en su rodilla. El vocalista de la agrupación se lastimó la rodilla el año pasado, causándole un intenso dolor, pero continuó con la gira para cumplir con sus fanáticos. Aunque se operó en Estados Unidos y los médicos habían pronosticado que se recuperaría en 2 semanas, la banda reveló que lamentablemente la recuperación ha sido más complicada y los médicos han avisado al artista que no podrá viajar al famoso Festival Internacional para presentarse el 20 de febrero. Maná ofreció disculpas a los fanáticos de Chile y aseguró que Fer se esforzará aún más en su recuperación para estar listo en los siguientes compromisos. Mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso. Según la Fiscalía de Chiapas, Pablo Montero está siendo investigado por abuso sexual. El artista fue acusado de violación por una mujer de nombre Jimena, quien asegura que los hechos ocurrieron el pasado viernes 7 de enero en Tapachula, en la frontera con Guatemala. El mexicano de 48 años se encuentra de vacaciones con su familia en un complejo turístico y no ha respondido a las acusaciones públicamente, luego de que se hiciera viral una supuesta orden de aprehensión emitida por la Interpol, información que no ha sido confirmada ni negada. Es más sabio el tiempo que me da el aliento, así es que por favor. La Quinta Estación se reencontrará después de más de 10 años de haberse separado. Natalia Jiménez anunció que la agrupación que marcó a toda una generación durante la década de los años 2000 estará de vuelta en el año 2024, una noticia que tiene a la española muy emocionada y espera que los fanáticos también se sientan así. El regreso de la Quinta Estación se confirma luego de que Jiménez denunciara que en España se estuvo intentando vender una gira con el uso ilícito del nombre de la agrupación. En ese momento, la cantante aseguró que ella y otro ex integrante tienen los derechos internacionales de uso, por lo cual pidió a los fanáticos hacer caso omiso a cualquier anuncio relacionado con la Quinta Estación que no provenga directamente de ella.
Como un homenaje a su amistad, Arcángel y Bad Bunny hicieron un montaje de videos musicales con importantes momentos entre los dos, con sus fanáticos y disfrutando de este nuevo éxito para su carrera. El audiovisual de La Yumpa acumula más de 10 millones de reproducciones en YouTube y la cifra continúa aumentando día a día. Yo soy Nieves Oteldo, esto fue Estrenos y Estrellas y nos vemos en una próxima emisión de su noticiero Venevisión. Cuídense mucho. Con la esencia del glitch metido. La no había más condón. La mira, me miró. El VIP se pegó. Me parece una excelente noticia este reencuentro con Natalia Jiménez y la quinta estación, súper esperado. 2024 me gusta. Una voz muy poderosa, Natalia Jiménez, ¿no? Un espectáculo de talento. Sí, señor. Amigos, y con esto finalizamos la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que pasen buenas noches. Gracias por su atención.